Uy, con frío y todo, ya estamos de regreso. Quisimos calentar el cuerpo un poco con la música, pero ahora tenemos que ya ponernos en en contexto con la conversación, porque Walter Bueno, se fue para otro lugar a recibir a nuestro invitado porque hay algo muy importante que conversar. Walter, voy contigo. sí, aquí estoy, Katy, con nuestro panelista inestable, Ernesto Reynoso, porque estamos juntos acá cada cierto tiempo. Ernesto, primero saludarte y darte las gracias por ser parte de nuestro programa nuevamente en este bloque donde vamos a hablar de datos relevantes respecto de las elecciones pasadas. Hola Walter, ¿cómo estás? Te adelantaste un poquito, buenos días todavía. Oye, Ernesto, el pasado 15-16, mucha gente, claramente menos de la esperada, se volcó a las calles a sufragar en esta elección histórica por dos razones fundamentales. Primero, en dos jornadas, nunca había ocurrido, al margen de los sellos impactantes, ¿no?, que le pusieron a las puertas y todo eso, que fue una cosa un poco extraña. Y también porque estamos en un proceso histórico de elegir constituyentes para una constitución hecha por la ciudadanía, o elegida por lo menos por la gente, para que ciertos representantes creen esta nueva constitución, esta nueva carta fundamental. Hubo baja participación, sin embargo, en comparación al plebiscito, donde hubo mucha gente. Sin embargo, hubo más que en otras elecciones. Hay dos puntos ahí. ¿Te llamó la atención la baja asistencia a las urnas pensando en la alta afluencia que existió para el plebiscito de octubre, Ernesto? Bueno, en relación a la pregunta, Walter, te cuento que no me llamó la atención porque habían datos nacionales y datos locales que se aproximaba una baja en relación al plebiscito de unos 20 puntos, específicamente en la encuesta. Yo te conté la otra vez cuando hicimos una encuesta para el plebiscito, el 60% de los talquinos decía que iba a ir a votar, y para la última encuesta que hicimos en el mes de marzo, la pueden ver en la página web, para que no crean que es un tema mío, digamos, 47%. Entonces, desde el plebiscito a marzo bajó 13 puntos a nivel local, y las encuestadoras de Santiago decían que iban a ser 20 puntos, por lo tanto, claro, la baja se veía en la encuesta. Ahora, para serte súper franco, Walter, el día sábado yo pensé que se iba a replicar la votación del domingo, pero porque saqué un promedio, dije, si votaron 20 puntos el sábado, muy probablemente el día domingo va a votar 20, 30 puntos más. Pero lo que yo pude proyectar posterior a la votación es que finalmente la gente que votaba el día domingo fue a votar el día sábado. No es que, no, porque hubo una campaña en las redes sociales, hoy en día donde las redes sociales es el espacio público de opinión, que decía que la gente fuera a votar el domingo por el tema de los votos, que quién iba a cuidar los votos y todo el tema. Pero nos logramos dar cuenta que la gente que vota, la que es responsable con su sufragio, votó el sábado y el día domingo votó muy poca gente. O sea, que haya votado el 43% del padrón aproximadamente es una cifra baja. Y aún así, bueno, y aún así con esta baja concurrencia, hubo más electores que se volcaron a las urnas que en las elecciones anteriores. O sea, sigue habiendo un compromiso muy bajo con la ciudadanía quizás respecto de ir a las urnas a votar. Sin embargo, las manifestaciones por las redes sociales parece que son más altas. Oye, hubo baja participación juvenil también de los datos que tú pudiste recabar. ¿Cómo fue ese tema? Sí, bueno, se preveía una menor participación en general, pero en el caso de la participación juvenil comparada con el plebiscito, ese es el dato, porque si uno toma la votación habitual del joven siempre es baja, ¿ya? Excepto por el plebiscito. Ahora, estuve viendo la estadística de CERVEL y algo súper importante, Walter, que los grupos etarios jóvenes de 18 a 29 años específicamente, fue a votar alrededor de un 30% de ese segmento, ¿ya? Lo cual es un dato preocupante porque si yo después miro la estadística a los grupos más mayores, por así decirlo, sobre el 70% fueron a votar. Entonces se da una variable totalmente distinta si miro el grupo juvenil con los grupos etarios más adultos. Por lo tanto, claramente el joven fue a votar en menor medida, pero hay varios elementos que pueden explicar por qué los jóvenes no fueron a votar, digamos. No es porque
Yo no creo que sea solo una flojera. Mucha gente dijo, bueno, no se movilizan, son revolucionarios del teclado, más que de la realidad. Pero yo creo que no pasa por ahí la lectura. Yo creo que pasa más que nada porque hubieron factores sociales que incidieron en que los chiquillos no fueran a votar. Claro, para terminar esa pregunta, ¿dónde está el problema entonces? ¿Tendrá que ver quizás con el efecto pandemia? ¿Hay un desgaste también emocional? ¿El momento donde las elecciones quizás no era el más propicio? Ya no se podía trazar obviamente una vez más, pero llevamos un año y tanto de pandemia. ¿Hay también quizás un desencanto con todo? Quizás haciendo ya un estudio mucho más sociológico por la baja votación. Sí, sí, no se puede descartar lo que tú dices. ¿Ah? No sé si es el factor principal, pero no lo podría descartar, de buena a primera. Yo creo que el desgaste de la pandemia y las cuarentenas pasaron la cuenta sin duda. Bueno, eso no creo que no haya afectado. Ahora, tengo la impresión, Walter, que el factor más relevante en la no votación de los segmentos más juveniles tuvo que ver con lo político. ¿Ya? Con este desorden, ¿no? Electoral. Por el desorden que conversamos la otra vez y la lógica constituyente que no asumió una lógica clara y claramente el rol determinante que asumieron algunos partidos políticos en el proceso constituyente. Yo creo que en ese sentido el desgaste de lo político finalmente incidió a que la gente visualizara este proceso como la política antigua, donde la gente no participaba mucho. Y también recuerda que hubieron 4 elecciones juntas, que fue súper complicado. O sea, el proceso constituyente tuvo que haber sido aparte y único desde mi perspectiva. Solo constituyentes y quizás gobernadores, porque era una elección, ambas elecciones nuevas, constituyente y gobernador juntos, concejales y alcaldes en otro tiempo, porque mezclarlo todo implicó que la gente se desmotivó por la cantidad de papeletas, porque ya el tiempo no es el mismo. Algunos políticos decían, bueno, en octubre estaba bueno el tiempo, hacía calorcito, ahora ya estaban los días más helados, pero yo creo que no puedo apelar al factor climático, yo creo que el factor político, y como tú bien dices en un comienzo, el factor de la pandemia también. También creo que fue un desgaste, un gatillante psicológico. Oye, lo hemos preguntado en la calle también, ¿ah? Y te lo consulto. ¿Crees que quizás se debiese instaurar nuevamente el voto obligatorio para tener mayor participación electoral? No. Sí, Sí. te escucho, Walter, te No, escucho. no, te voy a decir porque desde que empezamos con el voto voluntario se notó, por razones obvias, una baja considerable en la cantidad de votantes. Entonces, hay un desencanto con la política, que es evidente, pero también hay mucha injusticia social que se soluciona a través de procesos políticos. Entonces, estamos desencantados con los políticos de siempre, pero si no vamos a votar, entonces ahí se produce la dicotomía. ¿Debería volver el voto obligatorio entonces? ¿Qué dices tú? Sí, bueno, esa pregunta a mí me gusta mucho como sociólogo y como personaje que trabaja en el tema político sociológico, porque hay una dimensión cultural, ¿ya? Esto lo vengo manifestando y en la consultora lo venimos diciendo desde el año 2013 a la fecha. El voto voluntario fue una de las peores políticas públicas implementadas, yo creo que con el Transantiago en Chile. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se le asumió al habitante chileno, al connacional, a nosotros los chilenos, esa variante como de responsabilidad cívica que en la realidad nunca la hemos tenido. Si tú miras duramente el dato, Walter, o miras otras prácticas sociales, te das cuenta que en Chile, si no estamos sobre la base de la obligación, no funcionamos. Entonces, darle al ciudadano la responsabilidad de ir a votar por elementos propios es sumamente difícil. Y se da un aspecto mucho más complejo, que tiene que ver con un concepto que no es mío, que es de una economista santiaguina que se llama Marta Lago, que siempre lo expongo, que tiene que ver con la elitización del voto. ¿Qué pasa? Cuando se hace el voto voluntario, se prioriza que voten los segmentos más acomodados, de mayor educación, y hay un desmedro hacia las clases más bajas y los grupos más juveniles. Por lo tanto, la gente que decide por el voto habitualmente es gente más instruida y con mejor nivel socioeconómico, lo cual es totalmente excluyente a la lógica de generar una participación más totalitaria. Por lo tanto, por eso te digo que es una muy mala política pública, porque desde mi perspectiva, y ahí hablo no como contexto, sino que a modo personal, para mí la inscripción debería ser voluntaria y el voto, perdón, la inscripción automática y el voto obligatorio. Yo creo que la única forma de tener representatividad es que se obligue a la gente a votar. Ahora alguien me podría decir, sí, apela a un factor antidemocrático.
por supuesto, en alguna medida, pero si no fuerzo ese aspecto, vamos a tener una votación siempre baja en todas las elecciones de este tipo. Ahora, lo del plebiscito es una excepción a la regla, ¿no? Lo del Claro. plebiscito es distinto. Sí, había mucho de un tema muy mediático también en el plebiscito y claro, por estos lados actuamos en masa, ¿no? Y cuando hay muchas opiniones que dicen, oye, vayan, hay que ir a votar el plebiscito, la revolución y cambiamos Chile. Ah, sí, en realidad tenemos que cambiar Chile, vamos todos. Pero claro, como ahora no era un sí o un no, sino que había que tomar más decisiones e informarse mucho más. Porque claro, el voto, detengámonos aquí, ¿no? El voto del plebiscito era más simple también. Era sí nueva constitución, no, No, listo. listo. Era como Era como el Claro. plebiscito del Eran, 89. claro, eran dos papeletas, apruebo o rechazo, mixta o constituyente, corta. Claro. Ahora, imagínate que las papeletas de las concejales superaban los 60 candidatos y el constituyente era la misma locura. La cosa. Entonces, imagínate para un adulto mayor que le cuesta ver, que de repente no tiene tanta claridad con respecto a quién va a votar, el exceso de información que había sobre los candidatos. No, si yo creo que esta elección da mucho cuenta de cómo actuamos en Chile habitualmente, con esta lógica de la improvisación. Creo que la pandemia también ha ayudado mucho a eso, a demostrarnos en esa lógica de estar improvisando constantemente, lo cual lo encuentro súper nefasto porque considero que el proceso constituyente es determinante para lo que viene para el futuro, primero. Claro. Pero tengo esperanza que haya mucho control social en los constituyentes electos para que se haga una carta magna como corresponde y a la altura de nuestro país, digamos. sí, es lo que esperamos todos y bueno, volver a tocar el punto de que claro, en cuanto al porcentaje de participación, nuevamente, pongo como ejemplo Santiago porque Santiago es una ciudad muy segmentada. ¿Ah? Entonces, es muy fácil sacar datos estadísticos de ahí donde el sector oriente, Vitacura, Las Condes, La Barnechea, la Reina Ñuñoa, Providencia en parte y parte de Santiago Centro, tuvo mayor participación que La Pintana, que La Granja, que Cerro Navia, que Lo Prado. Entonces, claro, es verdad lo que tú dices, o sea, siempre esos grupos sociales van a votar más, por lo tanto, los representantes también se van a cargar hacia ese lado, es evidente, cada uno va a elegir el representante que mejor le acomode, de acuerdo a su realidad. Entonces ahí yo también cuestiono quizás, claro, esto de que el voto voluntario no nos ha llevado muy lejos y a pesar de toda la publicidad que hay, incluso por parte de CERVEL, no llegamos a tener una cantidad de votantes importante. Cambiamos la pregunta. Eso Sí. también tiene que ver con la priorización que tiene la gente. O sea, la política nunca ha sido una prioridad para la gente, siendo súper realista. Para mí la política es un espacio de conversación de un grupo, de un sector de la sociedad, Claro. pero no para toda la sociedad. Por lo tanto, la gente habitualmente se asocia a lo político cuando va a recibir algún beneficio, quizás. Pero no es un tema relevante. La gente muchas veces confunde los territorios si el beneficio llegó desde el gobierno central, del gobierno municipal, qué rol cumple un gobernador. Falta mucha educación cívica, mucha educación cívica. Por lo ¿Crees tanto, que también es importante. Dígame. Te decía, ¿crees que en ese sentido claramente estamos en educación cívica, perdón, en deuda absolutamente? Se debiese instaurar nuevamente este ramo desde la básica prácticamente en los colegios para que los niños sepan el rol político. En el Maule y en muchas localidades siento que la gente busca una actividad política asistencialista, pero en términos muy particulares, no en proyección global. Oye, mira, este alcalde yo lo elijo porque en realidad me va a llevar una canasta de mercadería, porque también se entiende la necesidad. Pero no decir, oye, este tipo va a hacer la gestión para que tengamos una nueva carretera o para que tengamos espacios mucho más orgánicos en términos del crecimiento de la ciudad. Esos puntos parece que no se ven mucho, ¿no? Es que lo que pasa es que en relación a lo que tú dices, Walter, hay una mirada cortoplacista con respecto a la Claro. política. Es como la lógica del chorreo, ¿qué me va a llegar? Pero no miro más allá en el sentido de que si se va a beneficiar la comunidad, si van a haber luminarias, si va a haber mayor empleo, si va a haber movilidad en el sentido de los emprendimientos. Pensemos en el Maule Sur. El Maule Sur es un sector de la región muy decaído. La provincia de Linares y la provincia de Cauquenes es otro Maule, digamos, siendo súper realista. Por lo tanto, yo creo que hay un desafío para las autoridades políticas de poder nivelar la cancha, de hacer el Maule una gran región, pero
El Maule Norte es totalmente distinto al Maule Sur. Y tú lo ves que en San Javier, lo podéis ver en Cauquenes, lo puedes ver en Linares. Por lo tanto, la política es un instrumento no solamente para beneficiar a un grupo, la política es un instrumento para beneficiar a la comunidad. Yo lo veo desde esa perspectiva, en el fondo donde se pueden tomar buenas decisiones al respecto. Claro, y hay que verlo de esa manera, ¿no? Pensar en el Maule en este sentido como una sola región. Hablando de lo mismo, las proyecciones electorales de constituyentes, alcaldes en el Maule, ¿se dio como tú lo esperabas, como tú lo veías, o hay ahí ciertas sorpresas que los descolocaron un poco? No, mira, a ver, para hacer un conteo como rápido, a nivel constituyente, no hubo mucha sorpresa en algunos casos, porque por ejemplo en Talca se proyectaba que por Roberto Celedón iba a ser el candidato electo. Y por un tema mediático, Bárbara Rebolledo también era una carta muy fuerte en el Maule Norte, por lo tanto ahí no hubieron sorpresas. Quizás en algunos independientes, porque el mundo independiente también estuvo presente en la elección constituyente, pero en el fondo la gente, lo que puedo sacar ahí en la lógica constituyente es que hubo un fuerte castigo a los partidos políticos, más allá de los rostros. Porque la gente que ganó son gente que mediáticamente tiene mucha presencia. Roberto Celedón es un candidato que ha tenido históricamente presencia por la defensa de los derechos sociales y humanos, y por otro lado también ha sido candidato muchas veces, parlamentario y alcalde. Y en el caso de Rebolledo es una figura televisiva, por lo tanto ahí se mantuvo un patrón que tenía que ver con el conocimiento, pero también afloran figuras independientes, y estas figuras independientes claramente dan un golpe muy fuerte a los partidos políticos. No es casualidad, Walter, que el día de ayer se haya bajado la precandidatura de Evelyn Matei y se proclamó a Joaquín Lavín, eso no es casual. Y que la DC esté evaluando, eso lo leí en los medios hoy día, evaluando ir a primarias con Jimena Rincón porque se desplomaron. Los partidos políticos son los grandes perjudicados de la pasada del fin de semana. Bueno, eso en el tema constituyente. En el tema gobernador me sorprendió profundamente Francisco Pulgar. Yo pensé que, claramente, ahí te voy a decir claro, yo pensé que iba a pasar Cristina Bravo y George Mordachar. Pero la figura de Pulgar rompe todo esquema porque es del mundo independiente. Y ahí te digo de los partidos políticos. Y la figura de Cristina Bravo claramente tuvo una votación, por una votación baja. En un momento se hablaba que iba a ganar en primera vuelta con más de 40 puntos. Y sacó menos de 30, por lo tanto, yo creo que la lectura para los partidos no es muy buena. Y en el caso de los alcaldes, nosotros lo dijimos, y puedes revisar entrevistas que quizás hemos dado, iba a haber reelecciones en muchas comunas. Si tú miras las capitales provinciales de la región del Maule, Curicó, Talca, Linares, Cauquenes, excepto Cauquenes, mantuvieron. San Javier mantuvo y se dio la lógica de la mantención. Ahora, ¿qué me llamó la atención? En base a algunas encuestas que teníamos, nosotros hicimos encuestas en 6-7 comunas para clientes. Y como dice mi mamá, siempre lo digo, gracias a Dios salió todo bien, digamos, los datos. Pero me llamó la atención en algunas comunas el crecimiento de algunos independientes. ¿Ya? Y por eso te digo, para mí el gran quiebre tiene que ver con los partidos políticos que tuvieron una diferencia con la ciudadanía, y yo creo, si lo miro por el gobierno, es por todos los refalones que se ha puesto, refalones involuntarios que se ha puesto el gobierno este último tiempo. Y también la oposición no logra capitalizar. O sea, si tú miras la última encuesta CEP, y creo que lo conversamos la otra vez, el 2% de los chilenos valida a los partidos políticos, el 2%. Por lo tanto, ese dato es proporcional al nivel de votación. O sea, aquí ganaron los independientes y ganaron las figuras televisivas. ¿Ya? Claro. Y los partidos, y algunos bloques políticos tuvieron la lucidez, como digo yo vulgarmente, de llevar a esta sandía escalada, que ya tienen una pega hecha, que es lo mediático, por lo tanto después tienen que pulirlo un poco y corren solos. No sé si claro, sí, aquí pasó, pero también hay grandes decepciones. En Bastián Bodenhofer, alguien que es muy mediático y también siempre estuvo presente en hartas causas, no logró. Francisco Reyes, que tampoco. Francisco Reyes, sí, pero lo que pasa es que los cupos, Walter, es que hubo muchos candidatos y los cupos no son tantos. Sí, también. Entonces, da una sensación como de fracaso. Yo creo que es hasta por ahí nomás, porque había muchos candidatos. Recuerdan que son 155 escaños a nivel país. Aquí en el Maule eran 11. Y una cantidad de candidatos que te encargo. Entonces, sumando y restando, yo creo que aquí los ganadores son los rostros conocidos y la gente del mundo independiente. Ahora, el gran llamado a los partidos políticos, ojo. El otro día me preguntaban en una entrevista, no me acuerdo, yo no creo que los partidos políticos tengan que desaparecer. Yo creo que tienen que reformularse. Y ese es un desafío. Porque ya tenemos que cortar la lógica de la cocina, del acuerdo entre cuatro paredes,
del acceder a trabajo sin ningún mérito ni técnico ni profesional. La ciudadanía está castigando ese tipo de prácticas. Y si los políticos no lo logran entender, los políticos de los partidos políticos no logran entender ese llamado, se va a venir la hecatombe en el sentido de la representación política de ellos. Por lo tanto, ahí hay que reformular las prácticas, hay que integrar a la comunidad, y la comunidad, en la medida que se informe, va a tener un rol más fiscalizador de los actores políticos. Por eso es importante la educación cívica. No sé si me explico. Claro, es importante la educación cívica, perdón, como un área de la formación, desde los niños hacia los adolescentes, y que también la gente se informe, ¿no? Por lo menos hay una voz mucho más crítica en hartos ciudadanos respecto de estas candidaturas, muchas veces a la reelección, personas que dejaron pasar un periodo, luego apelando un poco a esta memoria emotiva de yo lo hice muy bien, voy a tirarme de nuevo y probablemente salga. Pero, sí. Sin ser negativo, lo que pasó en San Javier con Pedro Fernández, que en el fondo es súper ilógico porque la gente asocia lo político a repetirse el plato. Entonces, una persona que estuvo tanto tiempo en el municipio, uno dice, bueno, pero ya tuvo su tiempo. Y él mismo, cuando no quiso ir a reelección, no quiso ir por voluntad propia. Entonces, yo creo que también hay que dejar espacio a nueva gente. Hay que, como dicen en el campo, hay que orear un poco la casa. Y en ese sentido, Jorge Silva gana porque, bueno, es su segundo periodo. Parece que la gestión estaba bien evaluada. Entonces, en esa lógica, la gente ya está un poco cansada de los rostros antiguos, de esta gente que está enquistada en la política y aparecen en distintos cargos, después somos gobierno y aparecen siendo seremi, directores de servicio, y es como la famosa silla musical que nunca se acaban. Claro. Oye, Ernesto, ¿qué escenario podría darse en la segunda vuelta a gobernador, que ya se viene el próximo mes también? Yo creo así de buena a primera que hay un tremendo desafío para la DC y la centroizquierda con la Cristina Bravo, porque yo creo que Francisco Pulgar es una tremenda carta desde el mundo independiente. Yo creo que puede dar una sorpresa. Yo creo que va a estar muy ajustado eso. No te podría decir. Va a ser densa la votación. Porque ahí va a estar la lucha de los partidos políticos y encarnado por Cristina, digamos, y Francisco Pulgar, que es una figura independiente y mediática a la vez. Entonces, él dice ser independiente, por lo tanto, el día sábado tuvimos un programa de radio largo en la mañana y lo entrevistaron justo en vivo, y él dice que era el único independiente. Entonces, bueno, el mundo independiente se hace presente a través de él. Ahora hay un desafío ahí para la centroizquierda con la Cristina Bravo y cómo Francisco Pulgar logra también sacar provecho a esta capitalización que ha tenido la lógica independiente. Sí, bueno, Pulgar ha hecho un trabajo bien importante, no solamente en estos roles televisivos, ¿cierto?, mediáticos, sino que también poniendo su rostro para muchas campañas en términos de la protección de la naturaleza, de las zonas precordilleranas. Entonces, ahí también yo creo que sí, una especie de arraigo, ¿no?, de la óptica de la gente. Si hoy este tipo está por el territorio. Y es ahí donde también se genera esta confianza en el voto, perdón. Porque Cristina Bravo, si bien es cierto que fue gobernadora, fue directora del registro civil mucho tiempo, la gente, como no asocia lo político a la cotidianidad más masiva, la reconoce, pero no tanto. En el caso del no, porque él era panelista estable de un matinal, creo, y también tiene elementos de defensa ciudadana. Entonces, como defiende temas de medioambientales, hace programas, por lo que tengo entendido. Ayer conversaba con un amigo que trabaja en el área del diseño y me comentaba que trabaja en el tema medioambiental, turístico de la región. Hay un tema de sentido de pertenencia y muy bien trabajado. Entonces, yo creo que te digo desde ya que no va a votar mucha gente, pero la gente que vaya a votar va a ser una elección muy peleada. Sí, vamos a estar ahí presentes también y seguramente vamos a conversar a la vuelta para poder tomar nota de cómo ocurrió. Participar. Ernesto, el desafío de los constituyentes en estos 2 años de redacción de la nueva Constitución. Porque como todo fue luces y escenario, pero ahora viene el trabajo. Yo creo, Walter, que el desafío es que van a tener a un país entero mirándolo. Por lo tanto, esa lógica de los partidos políticos de la vuelta a la democracia del 90, que
en alguna medida los políticos eran como rockstar y hacían lo que querían, hoy en día no se va a poder dar. Y lo cual me parece súper bien. Lo cual me parece súper bien. A mí el control ciudadano me gusta mucho porque creo que en la medida que esté la gente encima, las cosas se van a hacer bien. Y el desafío en estos 2 años es preparar una carta magna que nos deje a un nivel, digamos, muy potente. No creo que vamos a ser Escandinavia, como dijo un científico, no lo creo, pero sí creo que puede ser un desafío para mejorar la constitución de Pinochet, que fue escrita por un grupo de militares y pensadores de extrema derecha, que claramente es una constitución muy excluyente y que no representa el beneficio de la total comunidad. Claro, y que no valora factores como la ecología, que en ese tiempo da lo No, mismo, la la equidad ecología, tampoco. la equidad, la salud, la brecha de género. Aquí hay un desafío tremendo. Aquí tenemos que salvaguardar nosotros los intereses de nuestro país y la calidad de vida de nosotros y de la mayoría, ojo, porque también el tema constituyente surge del nivel de desigualdad y la exclusión que había en nuestro país. O sea, no puede ser posible, Claro. estimado Walter, no puede ser posible que en pandemia hay gente que esté sin pega y otros empresarios aumentaron su fortuna en 300 millones de dólares en esta pasada, estoy hablando de Chile, cuando ¿No? hay Y gente que no la tiene trabajo. especulación en esto de precios. Ahora tú quieres comprar un palo de 2x2, el clásico que todos en algún momento tuvimos que comprar, y pasamos de los 800 pesos a prácticamente los 2.000 pesos. Nosotros que estamos aquí en San... En San Javier, vemos pasar los camiones con madera igual, la producción sigue de la misma forma. Hay un tema ahí tremendo con los materiales de construcción que Sí, en una lo que constitución. pasa es, lo que, pasa es que la regulación de precios no se puede hacer por un lado. Los Claro. economistas felices con eso. Pero por otro lado hay un dilema ético. Y el dilema ético, Walter, pasa que cuando se ve la necesidad, la gente se pasa de lista. No sé si es una dimensión cultural o el libre mercado, finalmente. ¿Recuerda cuando empezó la pandemia? ¿Qué pasó con el alcohol gel? El alcohol gel valía más que una botella de whisky. Y al Entonces, contrario. claro, la gente se volvió loca comprando alcohol gel y compraba por una botella de litro, pagaba 7.000 pesos. Y hoy día está 2.000 pesos. Entonces, claramente, cuando vemos la oportunidad, y pasó por el terremoto, cuando faltaba el pan, o El faltaba agua, la ¿te acuerdas? carne, Sí. el agua. Entonces, lamentablemente, tenemos una visión un poco altruista cuando hay necesidad. Y yo creo que ese patrón hay que romperlo, ¿me entiendes? Es como cuando el taxista toma al gringo en Santiago y lo saca a dar vueltas por Y lugares se que lo no conoce jode, para cobrarle más. Entonces, lamentablemente, son un patrón muy negativo que tenemos como sociedad, que lo tiene todo el mundo, porque la clase dirigente o la estructura de poder ha hecho riqueza en el país manteniendo ese tipo de prácticas. Recuerda la colusión de los pollos, la colusión del confort, o el manejo de información privilegiada, que es una las práctica muy farmacias habitual. también. La farmacia, entonces, claro, ahí, para volver a la pregunta y no alargarme tanto, el tema económico se tiene que regular y la constitución tiene que ser un factor que también ponga el pie encima de ese tipo de prácticas. Oye, bueno, resumiendo, necesitamos una constitución que genere derechos y no garantías también, ¿no? Este pequeño cambio de... Ahí en la frase cambia absolutamente la realidad de las personas. Tenemos un acceso libre y una libertad de elegir el sistema de salud, pero no nos garantiza nada. La educación también. Hay harta pega ahí y hay 2 años para esto. Sí, es un desafío Para como... terminar la entrevista, Lo último, disculpa, lo último no te lo escuché muy bien, pero como que se cortó un poco. Pero no, 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 solamente para cerrar, dígame. sí, está como un poco lenta la conexión, así que estamos ahí descoordinados, pero no, te decía que esta nueva constitución... Garantías para los ciudadanos y no libertades, como es la de ahora, ¿no? En salud, en educación, claro. Sí. No, yo creo que aquí esta nueva constitución, para cerrar la idea, tiene que apuntar a volver a salvaguardar los temas ciudadanos, un respeto por la dignidad, por la gente, por sus derechos. Yo creo que ese es el gran desafío que se tiene que construir en 2 años y esperemos que los constituyentes estén a la anchura y la gente esté encima, porque el control va a ser fundamental para tener una buena carta magna. Exactamente. Para cerrar, Ernesto, se vienen también las presidenciales, un año lleno de elecciones, de decisiones por parte de los ciudadanos, esto, presidenciales, parlamentarios y cores también, a fin de año, en Sí, noviembre, queda muy poco. ¿Cómo, sí, cómo ves este escenario en esa fecha? ¿Iremos a salir ya del COVID? ¿Qué va a pasar? bueno, muy probablemente para esa fecha a lo mejor tengamos el efecto rebaño famoso instaurado, digamos. Yo creo que en octubre ya vamos a estar
Si Dios quiere, como dice mi mamá, bien, digamos. O sea, yo creo que eso va a pasar. Ahora, no creo que se dé una votación como la del plebiscito. Yo creo que va a votar un poco más de gente que en el ámbito comunal, pero tampoco va a ser algo desbordado. Ahora, ahí está la gran pugna si la derecha ya proclamó, en este caso la UDI, más que la derecha, proclamó a Lavín. Yo creo que ahí aparece fuertemente Lavín, Jadwe, Narváez, Gerardo Muñoz igual. también, claro, y en el caso de Pamela Giles tenía un capital, pero se ha ido hipotecando porque ella, insisto, lo dije el otro día en un programa, yo creo que ella no quiere ser candidata a presidenta. Su rol era levantar la figura de su pareja, que era candidato a gobernador, que no lo resultó, y también poder negociar su capital votante en el caso que seamos gobierno, el Partido Humanista o su gente. Si la política es así en el fondo, es un juego de ajedrez que la gente va tanteando, pero ella por su lenguaje claramente no quiere ser candidata presidencial. Sería ilógico pensar eso. Sí, yo creo que no va para ese lado también. Ernesto, quedan varios temas pendientes y muchas cosas también que van a ir ocurriendo cuando empiecen a asumir los candidatos electos. Nos quedó ahí el tema de los concejales, que para eso necesitamos un par de programas, porque la verdad es que 40 por cada comuna, hay que cortar harta tela por ese lado. Muchas gracias, amigo, que tengas una excelente jornada y te invitamos luego de esta elección también, la segunda vuelta, para poder comentar ahí los resultados. Que tengas una buena tarde. Igual para ustedes, muchas gracias, que estén muy bien. Voy contigo, Katy, rápidamente, que estás al otro lado con un frío impresionante, prácticamente congelada. Sí, estoy congeladísima aquí, me detuve, mucho me frotó mis manos para poder entrar en calor, pero la verdad de las cosas es que es una mañana bastante fría. Oye, pero después de esta entrevista queda otra más claramente para poder seguir conversando de todos los temas de interés en estos momentos. Así que vamos a ir a la música, vamos a ir a disfrutar de los éxitos porque nuestro formato también es parte de la radio. La música queremos escuchar a esta hora de la mañana. Nos vamos a quedar con Crazy Juanes y este éxito que se llama Minifalda. Hace frío, pero vamos a escucharlo.